Portugal fue uno de los primeros países que se sumó a la cooperación internacional por Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Embajador, en primer lugar quisiéramos conocer cuál es el balance oficial que hace su país respecto a los ciudadanos portugueses que han sido víctimas de estos embates. En Portugal se sigue con mucha atención, mucha proximidad y mucho cariño también las consecuencias de estos terribles sismos que han afectado tan gravemente tantos y tantas de la población venezolana y, por supuesto, también incluyendo la comunidad portuguesa y luso-descendiente. La comunidad portuguesa es muy grande, estaba muy presente en las áreas más afectadas por el desastre, en La Guaira, en Cate la Mar, en toda la costa. Y por eso es con mucha tristeza que realmente las cifras que están creciendo todos los días son ya muy dolorosas. Tenemos confirmación, digamos, plena que cerca de 125 ciudadanos portugueses, niños, mujeres, crianças y hombres, claro, han muerto. Hay ainda una cifra relativamente grande de desaparecidos, portanto, es una experiencia también muy dolorosa para la comunidad. Que como usted lo decía, es muy numerosa y tengo entendido que había una gran concentración de portugueses para el momento en la zona de La Guaira, en, por ejemplo, Caraballeda, donde ocurrió una gran devastación. ¿Qué nos puede decir sobre lo que ha constatado en esos lugares? No, sin duda, yo tuve la oportunidad de estar en la área de desastre más vivo variadísimas veces en estas últimas semanas, acompanhando la misión especial enviada por Portugal muy rápido, con 62 elementos y todo tipo de funciones para ayudar en la fase inicial. Y realmente la devastación es inmensísima, es terrible, es dantesca. Y en toda esa área de Cate la Mar y otras áreas, como ha referido, Caraballeda y otras, había y hay una comunidad portuguesa muy numerosa, muchas familias portuguesas, luso-descendientes, a los cuales se han añadido también los muchos portugueses que estaban, como sus hermanos de Venezuela, en vacaciones en toda la orla costera. Claro. Y por tanto han sido duramente tocados por las consecuencias, claro. Embajador, como ya usted lo mencionaba, Portugal envió un equipo amplio de búsqueda y rescate para apoyar en estas labores a los especialistas venezolanos. Cuéntenos qué balance puede hacer esa valoración sobre el trabajo que hicieron sus rescatistas aquí en Venezuela. Ya esas labores, como se anunciaba días previos, terminaron, pero ¿cómo puede en este momento valorar esa experiencia también que tuvieron ellos en el terreno? Como consecuencia de los resultados, de los tristes resultados de los sismos, hay que realmente compartimentar la respuesta. En una primera fase, Portugal, como otros socios de Europa y de otros países, han muy prontamente acorrido al apelo de las autoridades venezuelanas para la fase de emergencia, con una misión de 62 elementos de 5 ministérios diferentes en Portugal y con todo un conjunto diversificado de valências. Han hecho un trabajo brillantísimo en todas esas áreas y han sido, creo, la última misión a regresar a Portugal, lo que ha ocurrido hace 4 días, creo. Ahora hay que pensar, y se está pensando ya y trabajando, en lo que es realmente prioritario en esta fase. Nos parece a nós, y creo que es algo que las autoridades venezolanas tienen también como prioridad, que todo el tratamiento, manejar la realidad terrible de la devastación urbana y de las edificaciones de una área inmensa y en gran cantidad es realmente prioritaria. La categorización de las edificaciones es una tarea muy urgente. Hay que definir, con base en presupuestos técnicos válidos y muy sólidos, cuáles son las edificaciones que están bien. Y eso va a permitir sacar familias de los refugios o de las familias de acogimiento para los reinstalar en sus casas, como para amenizar el grave problema económico-social. Claro. Eso está conectado también con manejar el tema de los cadáveres, por razones psicológicas, familiares, legales también y sanitarias. El riesgo de epidemias, de salud, están muy presentes y, por tanto, hay que hacer esa categorización, lo creemos, con alguna rapidez. Las edificaciones que se pueden reocupar inmediatamente, aquellas que se van a reocupar después de reparaciones posibles, y las otras que, muy tristemente, no terán otro destino que no la demolición.
Y ahí Portugal está muy listo Claro. a contribuir. ¿Cuál es el para plan la que solución. contempla su país? Porque entendemos que hay especialistas de la Orden de Ingenieros de Portugal en el terreno trabajando, que incluso participaron en décadas atrás en construcciones civiles aquí en Venezuela. ¿Qué nos puede decir sobre ese trabajo que están haciendo acá ellos en el terreno para hacer esas evaluaciones estructurales tan fundamentales en este momento? Porque la preocupación general que hay es si las personas pueden regresar a esos lugares de forma segura. Exatamente, como usted lo ha bien recordado, en los años 60, 70 del siglo pasado ha habido equipas de nuestras entidades más prestigiadas en engenharia civil y de estructuras, de nuestro LENEC, que es un Laboratorio Nacional de Engenharia y Construcción, que han venido a Caracas, en este caso, y han contribuido a un plan planteado, y tenemos toda la información sobre eso, en la edificación de torres muy grandes y muy simbólicas de la capital. Ahora mismo, nuestra tentativa de contribución para esta prioridad ha empezado, desde luego, con la misión de urgência, porque tenía una equipa de ingenieros equipados con drones, con sonares y especialistas que han colaborado durante algunos días com as autoridades venezuelanas em alguns casos mais urgentes, incluindo 3 hospitais, alguns edifícios públicos e muitas residências. Agora han regressado a Portugal. Mas logo em seguida hemos recebido aqui a visita de 2 muito reputados especialistas de Portugal, o presidente do Colégio de Engenheiros de Portugal e su vice, que com as autoridades locais, nomeadamente com o Colégio de Engenheiros de Venezuela, e com o ministro Francisco Garcés, ministro de Transportes e coordenador da questão da habitabilidade, han trabalhado muitíssimo, han recorrido todas as áreas mais afetadas e han preparado, de alguma forma, a resposta de Portugal, se há solicitação nesse sentido, para ajudar nessa tarefa tão vital e tão multitask, tão necessária, de la categorización de los edificios. En las reuniones que sostuvo su delegación con las autoridades venezolanas, ¿se han establecido planes concretos para el largo plazo en materia de reconstrucción, en materia económica, también para apoyar acá las zonas afectadas e incluso las comunidades portuguesas que puedan resultar en este momento perjudicadas por esta tragedia? Sin duda, sin duda. Es una perspectiva global. Es una perspectiva que pasa por anticipar lo que serán realmente las prioridades y los imperativos de acción. Es claro que la fase de reconstrucción, de rehabilitación, de restaurar la normalidad posible del modo de vida de tantos miles y miles de familias, incluindo la comunidad portuguesa, pero no solo, la cooperación portuguesa no está adstrita o exclusivamente limitada a la comunidad portuguesa. Nosotros miramos Venezuela como una sociedad, un pueblo muy bueno, que ha acolhido durante décadas e siglos mesmo. São relações históricas Los muy portugueses, largas. desde o século XVII, Sí. ao menos, que há traços históricos disso. É uma grande comunidade, que ha sido acolhida com uma grande fraternidade, e hoje são tão portugueses como venezuelanos. Têm 2 riquezas que se acumulam. E por isso lo vemos assim. E vamos tentar também na fase de reconstrução. Portugal também tem capacidades interessantes em matéria de construção de vivendas em muito curto prazo e de grande qualidade, incluindo antissísmica, lo teremos, e portanto estamos listos também nessa fase de médio prazo, digamos assim, a ser parte da solução. Tão pronto as autoridades venezuelanas lo deseen, claro. Usted nos mencionaba en principio las personas que resultaron afectadas de su comunidad aquí en nuestro país. Para ellos existe un plan de apoyo de parte del gobierno portugués mientras transcurre esta situación y pasamos quizás a una fase de mayor estabilidad. Sim, sem dúvida. Há já mecanismos de apoio por parte do Estado português ao movimento associativo português e luso-venezuelano. Há centros, associações, clubes luso-venezuelanos em toda a Venezuela, desde Puerto Ordaz a Mérida, passando por todos os estados. E para suas atividades culturais, sociais, educacionais, também com a língua portuguesa, há apoios já desde há muito tempo do Estado português que estão sendo reforçados muito também na componente de assistência social, porque como hemos hablado, há número significativo de famílias, de cidadãos, também portugueses, que realmente han visto seus modos de vida, sua vida, seriamente torpedeada por estes sismos. Portanto, lançamos também um programa
mas isto dirigido para toda a sociedade venezuelana de apoio social, através de 2 ONGs portuguesas muito renomadas, com um valor de cerca de medio milhão de euros, que estão já trabalhando no terreno, em conjugação com Caritas, com Cruz Roja. Hemos enviado também, a título de ajuda de emergência, já 3 aviões militares de carga, com cerca de 35 toneladas de todo tipo de insumos, incluindo 2 ambulâncias totalmente equipadas e prontas para funcionar como postos médicos móveis em permanência, e que han sido entregues, han sido ofertadas à Cruz Roja venezuelana. Estamos tentando en todos os domínios ser parte da solução, porque o destino deste país, deste pueblo, nos interessa muchísimo, por razones de todo tipo, afetivas, históricas, sociológicas, todo. ¿Cómo se está organizando la entrega también de esta asistencia? La entrega dessa assistência aos mais necessitados está sendo hecha também em parceria, em sociedade, com sócios venezuelanos de grande reputação, como Caritas, como Cruz Roja venezuelana e outros. E, portanto, nós estamos também tentando de contribuir para uma resposta a um problema estrutural muito importante, creio, sobretudo para os niños e crianças e jovens, que é realmente a necessidade de criar momentos de conforto moral face ao trauma que pode marcar e vai marcar seguramente suas existências de uma forma muito forte. Muito modestamente, mas estamos elaborando um programa de eventos com base na arte, na cultura, na educação, na animação, que pueda ser apresentado nos vários centros de acolhimento temporário, destinado sobretudo a jovens e a niños, mas não solo, e que pueda de alguma forma criar momentos de positividade. Isso é muito importante e creio que é uma tarefa mais invisível, mas cuja prioridade para que estas gerações de tão pouca idade não se sintam realmente, ou amenizar seu trauma, seu dolor, seu sofrimento e melhorar suas perspectivas de vida, seja uma realidade. Vamos a tentar também nessa área cultural, educativa, artística, poder contribuir, a Embajada, para os esforços que estão sendo hechos nessa área também por muitos outros sócios venezuelanos e outros. De uma forma geral, estamos trabalhando em todos os setores. Estamos muito listos para atender e ponderar todas as solicitações de apoio das autoridades venezuelanas, da sociedade venezuelana, seja por nós, bilateralmente, seja no quadro da União Europeia. Ayer mesmo ha estado em Venezuela, e por la primeira vez, creio, uma das mais altas, a mais alta responsável da União Europeia neste domínio, uma comissária da Comissão Europeia, que ha tenido reuniões muito provechosas, e Portugal é um dos países que em Bruxelas mais determinadamente encoraja a União Europeia a continuar ativa, como lo tem estado, e muito bem, com grandes aportes financeiros, de insumos, de todo o tipo de apoio. E nós estamos em Bruxelas sempre muito atentos a que isso continue e de forma cada vez más reforzada. Claro, ya se ha anunciado también un paquete de ayuda importante en estos momentos para Venezuela, pero Portugal no ha sido un actor menos relevante también en este proceso de tragedia, porque de hecho vimos hace poco que estuvo presente el secretario de Estado para las comunidades portuguesas acá en nuestro país, tuvo varias reuniones de alto nivel. Y también valoramos el hecho de que Portugal incluso haya tenido un día de duelo en el marco de lo que pasó acá el 24 de junio. ¿Qué nos puede decir también sobre esa visita relevante que tuvo el secretario de Estado? Es una visita muy relevante y muy simbólica. Creo que es una de las mejores formas de evidenciar la proximidad, la atención y el cariño que en Portugal su gobierno, mas su pueblo también, dedican a Venezuela y al pueblo venezolano. Porque desde este año, desde inicios de este año, que el único gobierno europeo que ha enviado uno de sus miembros, un viceministro, a Venezuela para hablar, para dialogar, para entender, para apresentar su disponibilidad para ayudar, ha sido el portugués, por 2 veces. Este viceministro que ha venido ahora ya había venido en marzo, una primera visita, y tan pronto la situación se ha mostrado catastrófica, como lo vemos ahora, ha decidido venir novamente. ¿Para qué? Para, más una vez, reiterar la disponibilidad de Portugal, la solidaridad de Portugal y la voluntad de Portugal de ser parte de la solución de los retos que ahora se presentan a Venezuela en todos los dominios. Portanto, ha sido el único gobierno de Unión Europea a lo hacer.
Por otro lado, sí, ha sido con grande naturalidad que nuestro gobierno ha decretado, y ha sido también el único país en el mundo que lo sabe, un día de luto nacional en Portugal por Venezuela, realmente correspondiendo àquilo que é o sentimento profundo e convicto da população. A esta mescla de atenção, solidariedade e carinho com que em Portugal se sigue todo lo que diz respeito a Venezuela. En el caso de la asistencia que usted nos decía, que tiene un enfoque humanitario también para los más desprotegidos, sobre todo los menores de edad, ¿qué van a estar haciendo en los próximos días? ¿Existen unos planes respecto a ese despliegue que tienen en las zonas más afectadas como La Guaira? Vai empezar mañana mesmo, sábado, dia 18, creio, em uma zona muito afetada, que é na zona de Playa Grande, em Catia Lamar, em coorganização com o vice-reitorado académico da Universidade Central de Venezuela, e sua vice-reitora, Fátima Garcés. A Embajada vai organizar um evento destinado aos niños e jovens que estão vivendo em carpas, em situação mais difícil, para celebrar, por um lado, o Dia Internacional do Niño, e também para começar esta tentativa de criar momentos de positividade, de alegria, de aislamiento, de desestresse para nossos mais pequenos. Embajador, ese mensaje que le envía en estos momentos a los venezolanos y también a muchos miembros de su comunidad que han sido seguidores también de nuestro programa porque despiertan cada mañana con Primera Página para informarse, para ver lo que sucede en Venezuela y en el mundo, y en este momento se preocupan por su situación personal ante lo que ha sucedido y quizás esas familias que están en riesgo que también merecen en este momento todo el apoyo. Estamos trabalhando muitíssimo. A Embajada, os dois consulados generais de Portugal em Venezuela, que está um em Caracas, outro em Valência, os consulados honorários, teremos 10 ou 11, toda a rede de associações, clubes e centros, se han unido para ajudar em la fase de emergência, com todo o tipo de atividades, e dois, estamos agora fazendo um censo de las situações mais dramáticas, em termos de perda de viviendas parcial ou total, mas também de perda de seus modos de vida, seus comércios, suas indústrias, seus empregos, para explorar todas as possibilidades que se apresentem a nível local ou bilateral para los ajudar a restabelecer uma normalidade em sua vida, que realmente está muito afetada em muitos casos.